Enseguida tenemos la participación de Héctor González, que nos hablará de la película de los discípulos de Emaús desde la antropología relacional. Héctor González es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México. Es también licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental. Allí hizo una maestría también. Es párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Palmilla, Zacatecas. Es profesor de Sagrada Escritura del Seminario de Zacatecas, coordinador de la zona Miguel Agustín Pro para el Sínodo Diocesano. Ha escrito artículos en la revista Colm y estudia actualmente la licenciatura en Psicología en la Universidad Intercontinental. Así es que bienvenido, Héctor. Agradecemos tu participación en esta asamblea que estamos llevando a cabo de forma virtual. Damos los micrófonos a Héctor para su presentación sobre los discípulos de Emaús en Lucas 24, 13 a 33. Bueno, pues quise hacer una propuesta nueva de acercamiento a un pasaje bíblico y por eso escogí la antropología relacional. Ojalá que pues sea de provecho, ¿verdad? Primero voy a partir de un análisis breve de lo que es la antropología relacional. Me basé en el libro de Pierpaolo Donati, Introducción a la Sociología Relacional, y él dice que la realidad es una conexión de relaciones. Esa es básicamente la tesis que él maneja. Él es un sociólogo. Y entonces, pues, el trabajo precisamente del sociólogo es descubrir esa red de relaciones en las que subsiste la realidad. Ahora, dentro de esa red de relaciones, pues está la intencionalidad, por qué esas relaciones se dan y no otras, la estructura de una relación, y pues la relación siempre se da con base en capitales simbólicos, es decir, en símbolos relacionados con un contexto particular. Hay un artículo de Alfonso Aguilar que dice que lo relacional es uno de los trascendentales. Esto se me hace muy interesante porque los trascendentales son, podemos decir, los conceptos que trascienden al tiempo, que se pueden aplicar a Dios, ¿verdad? Los trascendentales son el ser, la unidad, la verdad y la bondad. Y entonces él afirma que lo relacional es un trascendental. Es decir, porque del otro lado de la muerte, ¿cómo vamos a gozarnos de la presencia de Dios sin que haya esa perspectiva relacional? Lo relacional trasciende más allá del tiempo. Esto funda precisamente un precedente para la perícopa de los discípulos de Emaús, Jesús resucitado. Por eso, ¿verdad? Cristo desde el otro lado del tiempo, resucitado, comienza a caminar con sus discípulos, establece con ellos una nueva relación. Les abre los ojos, les abre la mente, pero también les ayuda para que hagan la correcta conexión entre la interpretación de los acontecimientos históricos de la vida de Cristo, la Escritura y la voluntad de Dios. La antropología relacional. Pues la primera afirmación es que la realidad es relacional. Más aún, la estructura ontológica del ser es relacional. El ser por sí mismo, para que sea ser, tiene que tener relación. La relacionalidad se funda, ¿verdad?, con algo correlacionado que es la identidad. La relación, ¿verdad?, guarda una estrecha vinculación con la identidad. Uno se conoce quién es precisamente cuando entra en relación con el otro. También Donati
esboza una teoría del conocimiento, que es la acción recíproca entre estados subjetivos y motivacionales individuales, junto con códigos simbólicos, culturales y normativos y condicionantes estructurales. Y él señala tres cosas para conocer la realidad desde el aspecto relacional. La realidad es una red de relaciones y observar por qué se dan esas relaciones y no otras, es decir, por qué se dan esas conexiones relacionales y no hacia otro lugar, hacia otra dimensión. Y él propone estudiar la realidad bajo el signo de la relación. Los elementos de una relación tienen que ser el refero, intencionalidad. El segundo elemento, que sea vinculante, ¿verdad? En el contexto cultural y simbólico. Incluye medios adaptativos y normas de integración en una relación. Tiene que haber reciprocidad, que los elementos subjetivos y objetivos puedan crear, ¿verdad?, nuevos efectos en un grupo social. Dentro de una relación se crean bienes relacionales. ¿Cómo descubrirlos? El intercambio simbólico en un circuito de donaciones en ambas direcciones. Los bienes relacionales son simbólicos, ¿verdad? Pero tiene que ser recíprocos en ambas direcciones. Las características de los bienes relacionales son utilidad, reciprocidad y donación. Que sea algo útil, que en una relación esté aportándose algo que realmente necesite las dos personas. Recíproco y que sea gratuito, que sea una donación, una entrega generosa. Los bienes relacionales no se dan los mismos en cada relación. No podemos decir, ¿verdad?, que, por ejemplo, el mismo grado de comprensión se logra en una relación con una persona que con otra. Y también los bienes relacionales que se intercambian tienen que producir satisfacción. Por eso, Donati quiere proponer una nueva forma de pensar, una nueva racionalidad en el mundo occidental, basándose en la relacionalidad. Él se opone a la racionalidad instrumental, que pretende usar de todo en razón de los fines a alcanzar. Esta racionalidad instrumental, pues, fue criticada fuertemente por la escuela de Frankfurt, ¿verdad? En el aspecto filosófico, que es los medios que tú quieras usar con tal de que alcances los fines que te has propuesto. Y entonces las dimensiones en las que se puede analizar la relacionalidad de la personal, la social y la institucional. Esta es una breve introducción, pues, a lo que es la antropología relacional. Quizás para muchos esto es nuevo. Quise hacer un intento, ¿verdad?, de acercarme a esta perícopa desde un punto de vista que no se ha trabajado, quizás ni aquí en México ni en algunas otras partes. Ojalá que la aportación, pues, sea productiva, que sea valiosa y desde luego, pues, no está exenta de errores, de fallas. Vamos ahora a la segunda parte, los discípulos de Maús en clave relacional. Vamos en un primer momento a analizar la realidad relacional de la perícopa. En el versículo 22 dicen algunas mujeres de entre nosotros. Ahí aparece una relacionalidad social. Nosotros tenemos un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El pasaje comienza señalando el grupo al que pertenecen los dos discípulos, ¿verdad? Por ahí va a decir Fitzmayer y Francis Bobón que, pues, no eran de los 12, pero sí eran quizás de los 72 que fueron enviados a predicar. Una relación de conocimiento epistémica. El verbo, episomen, esperábamos, manifiesta que comparten las esperanzas mesiánicas, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Quizás esas esperanzas estaban ligadas a cuestiones políticas y militares, en referencia a la liberación del pueblo romano. Pero hay una relacionalidad con el contexto, ¿verdad?, religioso, político, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Hay una relacionalidad interpretativa.
El verbo interpretar, diermeneuen, ¿verdad? Es fundamental, porque aquí es donde viene la confusión. Los discípulos están haciendo una relación de los acontecimientos, ¿verdad? De manera equivocada. No están relacionando los acontecimientos de Jesús de Nazaret con lo estipulado en la Escritura y desde luego con la voluntad de Dios. Jesús aparece para redireccionar precisamente la relación entre los acontecimientos que acaban de pasar, la cruz, las primeras noticias de la resurrección y la voluntad de Dios. Es cuando una persona se equivoca en la forma de comprender algo. Entonces, Jesús aparece para orientarlos a una nueva relación entre los acontecimientos, la escritura, ¿verdad? Y la voluntad de Dios. Hay una relacionalidad física. Me encanta el verbo en guiso, ¿verdad? Se acercó. Pone de manifiesto una cercanía, pero también una preocupación por esos dos discípulos que peregrinan, ¿verdad? Y su red de conocimiento relacional, ¿verdad? Cognitiva, emocional, de fe, está pues desfasada. Hay una relación afectiva, podemos nosotros descubrir en el versículo 17. ¿De qué discuten? Se preocupa por ellos. Es la actitud, ¿verdad?, de Jesús, que los ve apesadumbrados y se acerca y les pregunta qué les pasa, de qué discuten, cuál es el centro, ¿verdad?, de su sentir y de su pensar. Hay una relacionalidad geográfica. Dice Enrique Dussel, el filósofo, que la frase cartesiana, pienso, luego existo, necesita un matiz, que es el contexto. Pues no es lo mismo pensar desde Somalia que desde Nueva York. Por eso el verbo caminar, por Ewomai, orienta a Jesús hacia Jerusalén. Durante el Evangelio de San Lucas, Jesús está orientado a Jerusalén, como el lugar donde tendrá, pues, su manifestación como redentor. Los discípulos de Maús, al final, regresan a Jerusalén, pero para ellos Emaús es el lugar de la manifestación de una nueva relación con Jesús resucitado. Por eso hay una relacionalidad geográfica. Si Jesús se orienta a Jerusalén, los discípulos reinterpretan, redescubren, ¿verdad?, la obra, la misión, la tarea de Jesús, caminando hacia Emaús. Hay una relacionalidad, pues, en la comunicación. Afirma Leonardo Polo en su libro Ser y Comunicación. La comunicación tiene que ser donación. Si es donación de verdad, la verdad no puede ser una pura pertenencia o una mera tendencia, sino que tiene que estar abierta a donalidad e íntimamente vinculada al amor. Gran parte de la perícopa, pues, se desarrolla en diálogo, ¿verdad? Intercambiando, pues, el punto de parecer de los dos discípulos y también la forma en que Jesús va orientándolos a través de la escritura, a través precisamente de la manifestación de la voluntad de Dios. Hay una comunicación muy íntima, muy fuerte, muy estrecha, desde lo más profundo de las intenciones y de los deseos de los discípulos, que se identifican con ese nacionalismo de Israel, que esperaban que Jesús fuera el redentor, el liberador. Entonces, hay una fuerte relación comunicacional. Pasamos a un segundo punto. ¿Por qué se dan estas relaciones y no otras? La respuesta es la intencionalidad, que orienta las relaciones hacia otras personas. Fíjense que es muy importante. ¿Por qué Jesús se acerca a los discípulos de Emaús? Pues porque quiere precisamente hacer una nueva conexión con ellos, pero ya resucitado. La acción recíproca entre estados subjetivos y motivacionales. Los discípulos de Emaús piensan que han perdido, que han fracasado. Estaban siguiendo a un Jesús milagroso, poderoso, pero todo fracasó. Murió como un criminal. Entonces, los estados subjetivos y motivacionales, ¿verdad?,
de los dos discípulos es de fracaso. Y Jesús se acerca y crea una relación con ellos para orientarlos a una nueva comprensión desde la fe de una nueva realidad. Pero hay que reconectar todo con la Escritura, con la voluntad de Dios y sobre todo con una presencia nueva de Jesucristo. Los códigos simbólicos, culturales y normativos, pues ahorita los vamos a explicar, pero básicamente son, ¿verdad? Todo el contexto simbólico del judaísmo, todo lo que el judaísmo implica, toda la situación cultural, ¿verdad? Del pueblo de Israel bajo la dominación romana, ¿verdad? Y su historia también bajo la dominación de los Ptolomeos. Lo normativo, la ley de Moisés. Y los condicionantes estructurales, ¿verdad? Ellos sabían que la estructura de su realidad era prácticamente un fracaso, una pérdida. La intención de los discípulos es estar con Jesús, porque es un profeta poderoso. ¿Quién no va a estar con alguien que hace milagros, que resucita a los muertos, que cura a los ciegos? Ellos quieren estar con Jesús, quieren una relación estrecha e íntima con Él. Proyectan con Jesús las pretensiones nacionalistas de un Mesías redentor en lo político. Ahora, la intención de Jesús es aceptarlos como sus discípulos, como sus seguidores. Los códigos simbólicos, pues es todo el contexto religioso judío, ¿verdad? Que opera en la conciencia de Jesús y de sus discípulos. El código cultural, pues ya dijimos, es la interrelación, ¿verdad? Con el judaísmo. El código normativo es la ley de Moisés y desde luego la legislación imperante, ¿verdad? Del pueblo romano. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. La interpretación de los fariseos y demás grupos no satisface. Aunque los dos discípulos de Maús son judíos, pero la interpretación que se hace de la ley de Moisés no satisface. Por eso conectan con Jesús, lo buscan, porque Jesús hace una nueva interpretación del espíritu de la voluntad de Dios en la ley. Por eso se da esa relación, ¿verdad? Porque Jesús les revela el verdadero espíritu de la ley de Dios, el verdadero espíritu de la voluntad divina. ¿Por qué Jesús comienza a caminar con ellos? ¿Por qué se da esta relación? Jesús se apiada de su torpeza y de su cerrazón. Están equivocados, están perdidos. Van por el camino, ¿verdad? Hacia Emaús, pero en el camino de la fe están perdidos. Jesús se acerca y comienza a caminar con ellos y a guiarlos hacia una nueva forma de relacionar los acontecimientos, de relacionar las ideas, los sentimientos y la actitud con la escritura, la voluntad de Dios y lo que acaba de pasar con Jesús de Nazaret. Parte culminante de por qué se da esta relación, pues aparece ahí en la perícopa con el verbo meno, cuando ellos le dicen, quédate, queremos tener una relación estrecha contigo, quédate, ¿verdad? Quédate, maestro. Tú nos has explicado, tú nos has mostrado la nueva conexión de la realidad, quédate. Por eso, ¿verdad? Se da esa relación, porque ellos quieren tener la seguridad y la certeza de alguien que les muestre el camino. Aunque ellos van caminando, van hacia Emaús, pero en el camino de la fe, en el camino del conocimiento, precisamente la voluntad de Dios, están completamente perdidos. Jesús se presenta frente a ellos como maestro y la petición, quédate, ¿verdad? Es establecer una relación permanente con Él. El punto culminante en el relato para establecer una relación sólida es el verbo cataclino, sentarse. Jesús se presenta, aparece como el dueño de la casa. Se sienta, ¿verdad? Pronuncia la bendición, parte el pan y se los da. Aunque él es el invitado, ¿verdad? Aparece ahí como el dueño de la casa. Viene algo muy interesante. Los discípulos son enviados por el camino. No lleven nada. Pero Cristo aparece como el Señor de la casa. El discípulo es el hombre que va por los caminos como mensajero, preparando el camino para Dios.
Pero el punto de esta nueva relacionalidad es que todo discípulo llega a casa cuando establece una relación cercana y estrecha con Jesús, aunque ande en el camino, aunque ande de misionero. Jesús es la casa del discípulo, aun cuando éste ande, ¿verdad?, predicando, misionando. Por eso quise escoger la antropología relacional, porque desde la fe nos da la certeza de que en nuestro trabajo pastoral, académico, existencial, hay la certeza de una casa en la que estamos, que es precisamente cuando le pedimos a Jesús, quédate, y cuando dejamos que entre en nosotros. Aquí es donde conectamos con el marco eucarístico, cuando dejamos que Jesús entre en nosotros por la Eucaristía. Los actos de culto, ¿verdad?, introducen la presencia de Jesús. Lambano ton artón, tomar el pan. Eulogues, eulogesen, bendecir. Clasas eipedu autus, dárselo. Son las formas litúrgicas que hacen efectiva y eficaz una nueva relacionalidad con Jesús resucitado, de forma sacramental, en el marco de los sacramentos. Por eso el marco eucarístico no es tanto a lo que hacen referencia a los actos de culto, sino que dichos actos tienen el objetivo de darnos la certeza de la presencia de Jesús en medio del caminar de nuestras vidas. En otras palabras, Lucas no quiere orientar todo hacia la Eucaristía, sino quiere orientar precisamente todo a que lo principal de la Eucaristía es la presencia de Jesús. El centro del relato de San Lucas es una presencia que se establece de forma íntima y estrecha, una relacionalidad, ¿verdad?, entre los seres temporales que caminan y un Jesús atemporal, resucitado, que empieza una relación íntima y estrecha con ellos, con sus discípulos, con la comunidad. Vamos ahora al tema de la vinculación. Dos cosas vinculan esta relación: la escritura y la presencia. El tema escriturístico, dice Fitzmayer, es el tema de la revelación. Sus ojos están velados, no pueden conocer a Jesús, no pueden establecer una relación de identidad con Él. Es un peregrino, ¿verdad?, desconocido, que camina con ellos. Pero también aparece el tema cristológico, ¿verdad?, cuando señala que en Jesús se cumplen las profecías. Entonces, la Escritura es el lugar donde se asienta la revelación del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero la Escritura, propiamente, de forma dinámica, de forma, ¿verdad?, pues caminante, se cumple en Jesús. La revelación es Jesús. El tema cristológico es que las profecías están cumpliéndose en Jesús. Si los discípulos, por todo su contexto judío, traen la Escritura en su mente, ¿verdad?, la Escritura es parte de su estructura mental. Ahora, el tema de la revelación es que la Escritura se está cumpliendo en aquel que camina con ellos y que al final del pasaje lo reconoce. La Escritura está ahí, ¿verdad? También el tema eucarístico, ¿verdad? La nueva relacionalidad implica tres cosas. La historia de Jesús está relacionada con la voluntad del Padre estipulada en las Escrituras. La historia de Jesús no es un fracaso, sino el culmen de su ofrenda de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la nueva relacionalidad entre Jesús y sus discípulos está puesta en la Eucaristía. Me regreso un poquito. El tema de la presencia, ¿verdad? Si los discípulos anhelaban estar permanentemente con Jesús en su dimensión histórica, cuando Él predicaba, cuando Él, ¿verdad?, hacía milagros, ahora la presencia mejora para los discípulos y la comunidad, porque es una presencia permanente. Jesús puede estar con ellos, ¿verdad?, sin las ataduras de lo temporal, pero solamente para que se dé esta nueva relacionalidad es importante estar abiertos a la fe. La fe es la que redirecciona,
¿verdad? Las nuevas conexiones para una relacionalidad desde la presencia de Cristo resucitado que les acompaña, que les ilumina, que les guía. El cuarto punto es la reciprocidad. Mientras que los discípulos sienten que han fracasado poniendo su esperanza en Jesús, el verbo en guiso se acercó, aporta un elemento de suspenso a la narración. Tensiona el relato hacia la escena del reconocimiento. Ellos sienten que siguieron a alguien, ¿verdad?, que fracasó. Jesús se acerca y el culmen es cuando lo reconocen. ¿Y qué reconocen? Alguien que no fracasó, que venció a la muerte, alguien que permanentemente ya resucitado va a estar con ellos. Si conectan precisamente, si se relacionan con Él por medio de la fe. Lo recíproco es que Jesús no los decepciona, se acerca a ellos y camina con ellos. Él los busca y los instruye. Ellos querían estar con Él, sienten que fracasaron y Jesús les responde de forma recíproca, haciéndose presente en el camino. Los discípulos querían permanecer con Él porque tenían la idea que era el Redentor de Israel. La presencia de Jesús durante el relato es provisional, pero efectiva en cuanto que acompaña e ilumina. Pero al final del relato, la presencia de Jesús se vuelve invisible, afantos. Pero, ¿verdad?, la fuerza de la fe hace que se vuelva una presencia efectiva. Tema de la reciprocidad. Jesús, ¿verdad?, no abandona, permanece ahí. Una relación estrecha y íntima, ¿verdad?, que tiene con sus discípulos y la comunidad. Al final Jesús se queda con ellos. Eiselten, tú, meinai sin autois. Entró para quedarse con ellos. Esta afirmación es maravillosa. Es el establecimiento de una nueva relacionalidad. La presencia de Jesús establece una nueva realidad relacional. Se les abren los ojos, la inteligencia, el corazón, dice el texto, que el corazón les queda, cayó, ardiendo, iluminado, ¿verdad? Precisamente Jesús es el que hace que reconecten los ojos, la inteligencia, el corazón para que vean, ¿verdad?, aquello que se ha vuelto invisible. A ese Jesús que está ahí es la certeza de una presencia, ¿verdad? Los bienes relacionales. Qué bien, qué cosas relacionales podemos encontrar aquí. Pues los bienes relacionales los aporta Jesús al acercarse, ¿verdad?, como compañero de camino, como intérprete, diermenewen, ¿verdad?, de las escrituras. Se queda con ellos, meinai, ¿verdad? Un punto culminante de estos bienes relacionales es el reconocimiento en el marco eucarístico, ¿verdad? Y lo reconocieron. Tuvieron la certeza de que era Él al partir el pan, ¿verdad? Ese es el bien principal de este relato, el bien relacional. Lo reconocen al partir el pan. Cada que se vuelva a dar la fracción del pan, no solamente viene el reconocimiento, sino el establecimiento de esa relación íntima y estrecha, con bienes relacionales, con vinculación, con reciprocidad, con intencionalidad. La relacionalidad personal y comunitaria institucional, existencial, litúrgica, inmanente y trascendente. La dinámica relacional tiene un proceso que es la búsqueda y el establecimiento del punto referencial en el que se puede establecer la nueva estructuración de un grupo social. Bueno, ¿cuál es ese punto referencial? Que viene a darle un nuevo estatus, una nueva seguridad al grupo de los discípulos de Jesús. Geográfico y temporal. Los discípulos regresan a Jerusalén. Jerusalén queda como el centro de la historia de la salvación, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Un punto existencial, el reconocer. Epignosco es el centro de la dinámica relacional, donde la identidad de cada uno de ellos queda fijada. Ellos como discípulo, con la certeza de saber que Jesús ha resucitado. Es una relación mejor, ¿verdad?, que con el Jesús histórico,
porque es un Jesús que ha vencido a la muerte, un Jesús más allá del tiempo y que sigue acompañando a sus discípulos que van por los caminos. Aquí entra la temática misionera, construcción de la iglesia. Por eso Lucas, ¿verdad?, deja en punta la historia para continuarla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Viene también, ¿verdad?, pues el punto de la trascendencia e inmanencia. El verbo fingir, prospoieo, ¿verdad?, que Jesús va más adelante, habla sobre la inconmensurable trascendencia de Jesús resucitado. Él finge como que va más adelante. Y desde luego su estatus como resucitado es otra dimensión. Pero la inmanencia, ¿verdad?, aparece en los verbos acercarse, quedarse con ellos, ¿verdad? Destacando así la forma de un Jesús resucitado que en la trascendencia de su nuevo estatus como resucitado permanece inmanente con sus discípulos. Donde dos o tres se encuentren reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aparece también una ética relacional. Todo encuentro interpersonal pretende un interés. Por eso la relacionalidad implica una forma de conducción frente al otro. Jesús se acerca a ellos, se preocupa por ellos y ellos también, ¿verdad? Le preguntan, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido estos días en Jerusalén? Hay una ética relacional. Yo no puedo pararme frente al otro, ¿verdad? Y escuchar sus éxitos, sus dolores, sus preocupaciones, sus proyectos y quedar indiferente. La ética relacional implica precisamente que actúe frente al otro. Ahorita vamos a ver que esta ética relacional está muy conectada con la hospitalidad, pero no hablando de la hospitalidad materialmente, sino en otro sentido. Llego a la conclusión. Este pasaje establece una nueva relación entre Jesús resucitado y la comunidad de discípulos. Una nueva relación entre los acontecimientos de la vida del Jesús histórico, la Escritura y la voluntad de Dios. Aparece una relacionalidad entre la contingencia de la vida, ¿verdad? Los discípulos van sabiendo que fracasaron al seguir a alguien que murió en la cruz. Esa es la contingencia. Y la presencia escondida de un Jesús resucitado y victorioso. La relacionalidad entre la contingencia, ¿verdad?, y el triunfo de la resurrección. El medio que hace efectiva la relacionalidad entre la comunidad de discípulos y Jesucristo resucitado es la fe. El vínculo relacional, ¿verdad?, es la fe. También aparece el diálogo como la base relacional. Aparece muchos versículos de diálogo entre los discípulos y Jesús. Aquí podemos fundar precisamente la relacionalidad de la oración. Precisamente la oración es eso, una relacionalidad en diálogo, pero no es un platicar, sino un relacionarse, porque en el diálogo es donde la persona, como ya vimos, se dona, y es donde se llega a la verdad de una relación. La hospitalidad, pero ojo, yo hice por ahí un artículo en Col donde hago una propuesta, quizás muy ingenua, que la hospitalidad quizás es la estructura básica del Evangelio de San Lucas, pero no hay que entenderla en el aspecto material. Cuando hablo de la hospitalidad, ¿a qué me refiero? Es recibir al otro, que cuando en el diálogo se abre para que lo recibamos por la escucha. ¿Por qué digo que quizás la hospitalidad es la base de la estructura de San Lucas? La primera, en ejercer la hospitalidad de la Virgen María. Cuando dice, ¿verdad?, hágase en mí según tu palabra. La hospitalidad, ¿verdad?, de recibir la palabra. En eso consiste la hospitalidad, no tanto en abrir la casa, ofrecer la comida, la cama, sino en ofrecer precisamente el corazón. Aquí este pasaje, durante mucho tiempo en la antigüedad, lo vincularon a la hospitalidad material, abrir la casa, la comida, pero más bien la hospitalidad empieza desde muchísimo antes, ¿verdad? Cuando se acerca, cuando los dos discípulos lo reciben,
cuando le escuchan. Ahí está la verdadera hospitalidad. Por eso yo pretendo, ¿verdad?, que quizás la estructura del Evangelio de San Lucas es la hospitalidad. Desde que María dice, hágase en mí según tu palabra. La primera hospitalidad ahí, la palabra, para que se haga la palabra. Esa es la hospitalidad, recibir al otro. No puedo ser indiferente en una ética relacional ante el otro que se me da, se me entrega en su palabra. La nueva relacionalidad entre lo trascendente del resucitado y lo inmanente del contexto de los discípulos. Una nueva relacionalidad entre la trascendencia y la inmanencia, que Lucas resuelve de manera magistral. Y Jesús, desde luego, ¿verdad?, transforma, redime, asume, eleva, pues esa contingencia, esa inmanencia, desde su estatus como resucitado. Y pues el centro del relato, yo lo pongo en redimir. ¿Por qué? Porque los discípulos son redimidos. Es decir, ¿verdad?, se les otorga, se les da una nueva realidad. Jesús toma su tristeza, su sensación de fracaso, su caminar sin rumbo, ¿verdad?, y lo redime. Les da, ¿verdad?, una nueva realidad relacional. Les da la certeza, ¿verdad?, de un éxito, les da la certeza de una presencia que no se va a acabar, que no va a cesar, ¿verdad?, que no va a morir. Por eso, pues, el verbo redimir, pues, es fundamental, porque al final, ¿verdad?, los discípulos, ¿verdad?, se les abren los ojos, se les enciende el corazón, ¿verdad?, la inteligencia se redirecciona. Ese es precisamente el redimir en el aspecto desde el estatus de Jesús resucitado, una nueva realidad. Pues les agradezco a todos su paciencia, su comprensión. Es el esfuerzo de un nuevo enfoque hacia la palabra de Dios, por algo que por ahí estudié en filosofía. Ojalá y haya aportado algo bueno. Si desde luego pues los nuevos intentos, ¿verdad?, no están exentos de errores. Si hay errores, si hay algunos comentarios que quieran hacer respecto a esto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su paciencia y su atención y por la invitación a participar en esta asamblea. Muy bien, padre Héctor. Muchas gracias por tu participación en esta asamblea, en este encuentro que estamos llevando a cabo de forma virtual. Veo en primer lugar que estos elementos desde la psicología que tú aportas en este análisis de Lucas 24, pues nos ofrece, digamos, muchos elementos muy importantes de aplicación, y sobre todo, como tú lo planteas. Felicidades por tu presentación. Abrimos los micrófonos para los que gusten participar con preguntas para el padre Héctor González, comentarios o alguna duda que tengan al respecto. Gracias. Hay por aquí un comentario de padre Dagoberto que dice: muy erudita tu presentación, hermano, te felicito mucho, mucho que aprender. Muchas gracias, muchas gracias. Si alguien gusta participar, puede levantar la mano o mandarla por el chat y la compartimos. Adelante, padre José Martín. Ante todo, agradecer la ponencia. Creo que es una presentación muy interesante y sobre todo muy actual, en la que muchos sociólogos están hablando, por ejemplo, Lipovetsky, entre otros, de una segunda revolución individualista,
y también ahora con esta perspectiva en una sociedad líquida, donde parece que la relación toma o pasa a un segundo plano o es vivida de otra manera, siempre con una perspectiva narcisista o desde el punto de vista a veces utilitarista en la cultura digital. ¿Qué aportaciones tendría que ofrecer pues la evangelización, la iglesia, a partir de esta visión de la psicología relacional, pero desde esta perspectiva también de la que hablan algunos de la segunda revolución individualista? ¿Qué podría usted comentarnos al respecto? Pues, por ejemplo, Lipovetsky, él habla de hipermodernidad, la modernidad llegada al límite. Y la modernidad, ¿cuál es el problema? Una razón que no tiene límite, una razón que no tiene crítica sobre sí misma. Entonces, cuando la razón está desenfrenada, cuando no tiene elementos, ¿verdad?, críticos que la acoten, es entonces cuando el ser humano, ¿verdad?, como decía Génesis 3:5, quiere ser como Dios, quiere ser como Dios. El Génesis 3:5, quisieron ser como dioses, ¿verdad? Esa individualidad se funda ahí. Quizás esa frase es el relato antropológico, ¿verdad? Donde el hombre quiere alcanzar por el placer, por el dinero, por la fama, por lo que sea, por ahorita la cuestión de, pues, los interrogantes, ¿verdad? Sobre la cuestión de género, pues están fundados ahí. Quieren ser como dioses. Y yo aporto desde esta perspectiva de la antropología relacional, pues que al romper esa relación con Dios se pierde todo, ¿verdad? Y esa relación con Dios tiene que fundarse precisamente en una sencillez, en un reconocimiento de las limitaciones. Entonces, para mí, el relato de los discípulos de Emaús es conectar precisamente desde la situación con un Jesucristo que pasó por el dolor, pasó por el sufrimiento, por la humillación, pero ha vencido. También nosotros quizás tenemos que pasar por ese reasumir, ¿verdad?, nuestras fallas, ese reasumir, pues el querer ser como dioses y reconectar a través de la cruz con un Jesús vivo y resucitado, que nos lleva a asumir a una nueva realidad. Gracias. Le comparto otros que están por aquí por el chat. Padre Stanislao dice: Padre Héctor, muchas gracias por su presentación. Me edifica mucho la amabilidad con la que nos acompañaste con el relato de Emaús. Gracias. Santiago dice: interesante y actual, pues por el confinamiento y lo virtual nos olvidamos de lo presencial o, como menciona, relacional. Gracias. Dicen Enrique Aldaz: ¿qué interpretación se le puede dar en clave de la relacionalidad a las palabras? ¿Con razón ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras? Pues la vinculación de los dos discípulos o el contexto en el que ellos están es las escrituras. Traen en la cabeza, como judíos, ¿verdad?, todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y ellos saben que cuando les va aclarando, cuando les va interpretando el sentido de las escrituras, pero relacionado con los acontecimientos de Jesús de Nazaret y con la voluntad de Dios, pues quiere decir que el corazón se iba iluminando, iba saliendo de la oscuridad. Entonces es conectar precisamente cuando nosotros decimos, se me iluminó, porque conectas, ¿verdad?, con esa idea que está ahí, pero que no la has descubierto. Entonces la fe es la que me lleva a conectar con ese Jesús, ¿verdad?, que en la vida me ilumina de manera cognitiva, emocional, ¿verdad?, pues volitiva, sacramental, sacerdotal, etcétera, ¿verdad? En esa línea irían. También Padre Stanislao, no, Dagoberto menciona muy interesante. No, permítame, antes. Sí, Padre Stanislao, me hizo pensar que el planteamiento que el Padre Carlos Santos nos hizo ayer del orden de la metanoia, tránsito, conversión a la fe,
y usted nos ayudó a pensar en ella como el vínculo relacional por medio del diálogo. Gracias. Muy bien, gracias, padre. Y Dagoberto nuevamente dice, muy interesante la presentación de los discípulos de Maús de Lucas, leído desde la antropología relacional. Subrayar que relacionarse no es dialogar solamente, sino estar y compartir la vida. ¿Tienes algún apunte metodológico sobre este acercamiento a los textos bíblicos desde la antropología relacional? No, yo quise hacer un intento de entrar a la antropología relacional. Tengo licenciatura y maestría en filosofía, entonces quise entrar a la antropología relacional, tomarla, ¿verdad? Para aplicarla precisamente a los textos bíblicos, pero yo estoy buscando en internet, ¿verdad? En las bibliotecas y no hay ningún acercamiento desde la antropología relacional. Quiso ser, ¿verdad? Por lo menos aquí en México, el primer intento, ¿verdad? De acercamiento a un texto bíblico desde esta perspectiva, ¿verdad? La antropología relacional. Ya, como ustedes saben, pues hay acercamientos desde la antropología cultural con Bruce Malina, pero pues yo quise hacer el intento, ¿verdad? De hacerlo ahora desde la antropología relacional. También por la cuestión ahorita de lo virtual, ¿verdad? Eso sería ya otro punto, ¿verdad? Cómo relacionar por la pandemia, pues nuestra fe, los sacramentos, por los medios virtuales. Eso sería ya otra reflexión. Pero también eso provocó, ¿verdad? Lo relacional por medio de lo virtual, que quisiera hacer este acercamiento a la perícopa de los discípulos de Maús. Gracias. Adelante, Padre José. Héctor, con respecto, bueno, gracias por la ponencia, creo que fue muy buena, me gustó mucho y por supuesto que está siendo pionero en esta antropología relacional. Con respecto a los bienes relacionales que tenían utilidad, reciprocidad, donación, que era un intercambio simbólico en un circuito de donaciones en ambas direcciones, me llama mucho la atención que cuando hablas de los bienes relacionales en el pasaje de los discípulos de Maús, digas que estos solamente son aportados por Jesús. Los dos discípulos parece que no aportan nada. Y la pregunta es, si no hay esta reciprocidad, si es unidireccional la aportación de los bienes, ¿se puede seguir hablando de bienes relacionales? Sí, claro que sí. La reciprocidad, vamos a decir, aparece en primer lugar de Jesús hacia ellos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que los discípulos aportan en esta reciprocidad? Es precisamente, ¿verdad? Lo que continúa al final del pasaje. Regresan a Jerusalén, ¿verdad? Comienzan a convivir con la comunidad. Entonces los bienes relacionales Jesús los aporta, ¿verdad? Y en esa reciprocidad ellos los viven, pero ahora en relación a la comunidad. Una fe, ¿verdad? Que se vive en la comunidad. Es decir, es devolverlos a Jesús, pero en la comunidad. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Tenemos otras por aquí. Dicen Enríquez, dice, ¿cuál sería el elemento más acentuado de la relacionalidad en la perícopa? Como decía al final, el verbo redimir, porque Jesús les ofrece una nueva realidad, ¿verdad? Y una nueva certeza de presencia. Yo lo fundo en el verbo redimir, ¿verdad? Nosotros esperábamos, dicen los discípulos, que Él fuera el redentor de Israel. Y redentor es recomprar, reestructurar, reedificar. Y pues Jesús resucitado sí reedifica, sí reestructura, sí recompra para ellos una nueva realidad, ¿verdad? La certeza de un Jesús presente, ¿verdad? En el marco eucarístico, en el marco dialógico, en el marco del camino, pues es la certeza, ¿verdad? De la relacionalidad, darles una nueva realidad, una certeza de una presencia que no se va a acabar. Y hay una más de Antonino Cepeda. Considerando
pero muy original tratamiento que también supone la narratología, la sociología relacionada, aplicada a la lectura de un texto bíblico que ya ha sido muy estudiado. Siempre hay enfoques nuevos que nos llevan a descubrir aspectos nuevos del mensaje. Gracias. Muchas gracias, Antonino. Padre Héctor, una pregunta. ¿Qué valor tiene, quizá en esa parte faltó insistir también, que a partir de este redescubrimiento que hacen estos discípulos con la ayuda de Jesús, y que termina en un aspecto comunitario porque los discípulos regresan a Jerusalén, se integran con otros discípulos? Entonces, desde esta antropología relacional, ¿cuáles son los elementos de estos que ha señalado que puedan ayudar a construir o a reconstruir la comunidad? Vivimos en una época marcada notablemente por el individualismo, y ahora que estamos en esta etapa de confinamiento, de la etapa digital, pues muchas personas precisamente si extrañan algo es la parte comunitaria. Entonces, ¿cómo aporta digamos, esta lectura desde la antropología relacional elementos para construir la comunidad? Pues los discípulos de Maús puede compararse, pues, ¿verdad?, con nosotros, que estamos también tristes porque no pudimos tener esta reunión presencial, ¿verdad? Ellos iban tristes porque ya no contaban con la presencia de Jesús. Nosotros, analogando, también estamos, pues, vamos a decir, apesadumbrados, que no pudimos vernos personalmente, que no pudimos tener nuestra reunión de manera presencial. Pero la relacionalidad, ¿verdad?, en este pasaje es dejar que Jesús se haga presente en nosotros, ¿verdad?, que nos ilumine para reconectar precisamente con nuevas realidades. En otras palabras, algo positivo de esta crisis de pandemia tiene que surgir. Ahora, por ahí en la conferencia escrita tocó un punto que es el pensamiento divergente. Nosotros muchas veces tenemos un pensamiento lineal. El pensamiento divergente es, ¿verdad?, que la realidad pues tiene pues muchas conexiones, ¿verdad?, tiene muchas desviaciones que muchas veces nosotros no alcanzamos a atender o a conectar. Y ese es precisamente el sentido de este pasaje, ver que la realidad tiene muchas reconexiones en las que nosotros no hemos reparado. Por eso pues esta crisis, ¿verdad?, nos tiene que enseñar algo. Desde el aspecto relacional, tiene que enseñarnos precisamente a relacionarnos desde otro punto de vista, lo digital, ¿verdad?, a saber utilizar quizás estas herramientas que nos van a ayudar para estudio, para ahorrar, ¿verdad?, quizás inversiones económicas, para muchísimas cosas. Entonces, quizás nos está orientando a una nueva forma relacional que no habíamos profundizado. Gracias, Pater. Gracias, Padre. Padre Francisco Suárez dice: felicidades por tus aportaciones y que siga la profundización sobre esta teología relacional, ya que nos está dando nuevas luces. Una pregunta: ¿esta sociología relacional qué aportaría como cosas nuevas a nuestra pastoral en estos tiempos? Pues a la pastoral aporta precisamente el redescubrir la fe desde otro aspecto. Si ya no presencial, sí redescubrir la presencia de un Jesús, ¿verdad?, a través de las celebraciones virtuales. Quizás también descubrir a un Jesús a través, ¿verdad?, de la cruz, ¿verdad?, de esta pandemia, de este dolor que muchas veces estamos pasando, pero también redescubrir a un Jesús resucitado y presente entre nosotros, ¿verdad? Una pastoral relacional por medios virtuales. Por ejemplo, tener mayor empeño en los medios virtuales. Por ejemplo, para los jóvenes estamos perdiendo, ¿verdad?, pues la batalla con los jóvenes. Ellos van muy avanzados en esta cuestión virtual y nosotros pastoralmente pues todavía
¿verdad? Queremos el espacio físico y ellos ya nos han abandonado desde hace mucho en el aspecto físico, ¿verdad? Podemos reconquistarlos en el aspecto virtual. Para los enfermos también nos puede servir mucho, sobre todo los que están en confinamiento, ¿verdad? Por la pandemia. Nos puede servir mucho para los estudios. Quizás hay personas que quieren seguir profundizando, ¿verdad? Y no tienen los medios económicos para desplazarse o el tiempo, y los medios virtuales nos pueden ayudar. Es una red de relaciones que apenas estamos explorando y que ojalá pues vayamos enriqueciendo, ¿verdad? En el aspecto pastoral. ¿Alguien más? Pues muy bien, padre Héctor González, gracias por tu extraordinaria participación y aportación desde la antropología relacional a los estudios bíblicos. Creo que una cosa importante de todo esto es generar inquietudes, dejar preguntas allí pendientes que probablemente se responderán con el trabajo y el estudio personal. Muchas Gracias. gracias y gracias a todos por mantenerse unidos y vinculados a través de esta red que hemos establecido. Volvemos a recordarles que por favor contesten las preguntas que les hicimos ahí a través de Menti para los temas próximos a estudiar, de modo que en este día ya tengamos pues un elenco de temas propuestos o posibles para que mañana decidamos cuál será el tema de la próxima asamblea que tendremos, si Dios nos lo permite, y obviamente las condiciones, allá en Torreón. El próximo encuentro es, la próxima conferencia es a las 12:20, así es que tenemos un tiempo para de relax, de descanso, y nos encontramos nuevamente a las 12:20. Muchas gracias.